vamos a trabajar lo que son las propiedades periódicas. Nosotros anteriormente vimos configuración electrónica, revisamos que partiendo de el número atómico de un elemento podíamos trabajar lo que era la ubicación de los elementos dentro de la tabla periódica. En este caso, cuando hablamos de propiedades periódicas, son propiedades que se repiten. Cuando hablamos de periódico, es algo que se repite constantemente. No sé si ustedes en física pues ya lo trabajaron, si no, pues lo van a trabajar en algún momento. Se habla de periodo. El periodo marca como tal algo que se repite constantemente. Por ejemplo, hablamos de la semana. Si hablamos de la semana, sabemos que la semana en sí tiene 7 días y siempre se repite de alguna otra manera, de manera mensual, se repite 4 veces. Eso es un periodo. O por ejemplo, ustedes comen todos los días, o sea que yo puedo decir que ustedes comen de manera periódica. O si hablamos, se bañan, no sé cada cuánto se bañen, día por medio, cada 3 días, bueno, eso ya es decisión de ustedes, pero entonces hablamos de algo periódico, algo que se repite en determinado tiempo. En el caso de las propiedades periódicas, hablamos puntualmente de propiedades que se repiten dentro de la tabla periódica, pero que tienen una inclinación. Cuando hablamos de inclinación, eh, así como lo veíamos ahorita hablando de la situación que estamos viviendo actualmente, la inclinación pues se da de acuerdo a su afinidad, hablamos también de su energía de ionización y hablamos también de una electronegatividad o radio atómico. Cuando hablo de inclinación es porque eso favorece a cada una de las propiedades, así como cada una de las cosas que nosotros podamos decidir o determinar, pues nos favorece o nos perjudica. Cualquiera de las dos situaciones se puede presentar. En el caso de las propiedades periódicas, estas inclinaciones lo que permiten es identificar quién tiene mayor o menor característica para generar enlaces. Cuando hablamos de los enlaces químicos, que es lo que vamos a ver en otra sesión, pues hablamos de situaciones que permiten que los compuestos se enlacen entre sí, es decir, que se unan, que formen diferentes estructuras. Y puntualmente hablamos de cinco características. En este caso tenemos tres, ya ahorita voy a señalar la otra, pero lo que podemos observar es primero que la afinidad, que es la que aparece acá, esta de afinidad electrónica, se va a leer de dos maneras. La primera, de izquierda a derecha, y de abajo hacia arriba. Cuando hablamos de afinidad, voy a tomarlo en un contexto general. Cuando hablamos de afinidad, hablamos de algo que a mí me gusta, de algo que a mí me llama la atención. Por ejemplo, si ustedes tienen un amigo, tienen una amiga, o su novia, su novio, bueno, lo que sea, o si ustedes empatizan más con un hermano, con un primo, con el papá, o con la mamá, o con todos, es porque encuentran cierta afinidad con cada uno de ellos. Sea porque se parecen a ustedes, sea porque tienen algo en común, sea porque de alguna u otra manera piensan similar, o sea, bueno, tantas relaciones que uno puede hablar de afinidad, pero básicamente es entender que cuando hablamos de afinidad es algo concreto, es algo que se relaciona entre sí porque tienen interés el uno sobre el otro. Entonces, ¿para qué nos sirve específicamente la afinidad en la tabla periódica o en los elementos o en la vida cotidiana específicamente? Porque es que la afinidad electrónica es la que permite establecer la relación de un elemento con otro. Si yo relaciono esos elementos, si yo los organizo, pues lo que voy a encontrar es que dentro de esa lectura que yo hago de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, voy a tener un elemento que a la mayoría de elementos de la tabla periódica pues les va a llamar la atención. Es como si, por ejemplo, eh, ustedes vieran, a ver, digamos, un helado de un sabor diferente. Ustedes están acostumbrados, un ejemplo, a un helado de un sabor específico. ¿Qué pasa cuando llega algo nuevo? Pues a uno le llama la atención, ¿cierto? Finalmente,
porque uno lo que quiere revisar son pues de qué se compone, qué color tiene, qué sabor tiene. Pasa exactamente lo mismo con los elementos. Siempre se busca que la afinidad electrónica o el elemento que mayor afinidad electrónica tenga es porque tiene la característica de atraer al resto de elementos. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, acá un elemento, por ejemplo el flúor, que se va a encontrar en esta parte, yo voy a decir que tiene una afinidad electrónica alta, lo que significa que todos estos elementos van a querer unirse con el flúor. Pasa lo mismo con la energía de ionización, y cuando hablamos de energía de ionización, hablamos de la capacidad de un elemento para arrancarle un electrón a otro. Entonces, si lo miramos desde nuestra cotidianidad, es esa energía que necesitamos nosotros, básicamente de pronto para levantarnos, para comer, para respirar, para jugar, para qué sé yo, para las actividades que cada uno de ustedes desarrolle de manera cotidiana. Entonces, en los elementos, la energía no se basa o no se da a partir de la alimentación. Ustedes saben que nuestra energía surge de la alimentación y el dormir bien. Pero en el caso de los elementos, surge de esa configuración electrónica que nosotros hicimos, de una exaltación de los electrones. Entonces, en el caso de los elementos, es diferente, pero la relación es la misma, o sea, el concepto es el mismo. Hablamos también de un carácter metálico, es decir, este que tenemos acá, que vamos a leer de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Acá está de manera diagonal, pero realmente pues uno lo que observa es la relación de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. Ese es el carácter metálico. Y cuando hablamos de carácter metálico, pues vamos a entender que nuestros elementos de la parte derecha, que son los no metales, pues no van a tener un carácter metálico tan alto, sino que por el contrario va a ser no metálico. ¿Para qué nos sirve servir eso del carácter metálico o no? Básicamente, ha servido en la humanidad para poder establecer la relación de corriente, de espacio, de elaboración de herramientas, porque por ejemplo, si ustedes están lavando y hay alguna toma mal puesta o de pronto hay corriente sobre el suelo y ustedes están mojados, pues inmediatamente les va a pasar corriente. ¿Qué busca la industria como tal? Pues conocer este tipo de elementos para que cuando se desarrollen, por ejemplo, si hablamos de un computador, el que ustedes tienen en este momento, o el celular, qué elementos se pueden mezclar entre sí para evitar que haya un paso de corriente, un paso de calor, un paso de fluidos, porque si nosotros miramos el celular, pues ustedes lo conectan directamente, ¿cierto? Pero, ¿qué pasaría si esa corriente no estuviera aislada de todo el celular? Pues ustedes no podrían de pronto escribir mientras lo tienen conectado, o de pronto no podrían hacer algunas actividades mientras se mantiene conectado. ¿Por qué? Porque estarían ustedes recibiendo esa carga eléctrica. Mientras que pues obviamente ustedes saben que eso no pasa, lo que sí podemos es aislar la corriente, aislar el calor y pues poder hacer uso del celular, del computador, bueno, de diferentes herramientas que ustedes saben que utilizan a diario. Tenemos también el radio atómico, que es este que tenemos acá, va de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. Es el único diferente a los demás, es decir, se relaciona de una forma diferente. No, no es igual que, por ejemplo, la afinidad, la energía o el carácter metálico, sino que se lee de forma contraria. ¿Por qué? Porque mientras más pequeño sea el radio atómico, mayor es su capacidad de dar electrones. Para que lo entiendan desde la vida cotidiana. Así como dice el dicho, ¿qué es más fácil? ¿Quitarle un dulce a un bebé o quitarle el dulce a una persona grande? ¿Qué dicen ustedes?
a una persona grande. A una persona Porque grande, después el sí. bebé llora. El bebé llora, pero tiene la fuerza para quitártelo de nuevo. Es que el bebé siempre va a estar acompañado de una persona grande. Digamos que no está acompañado, o sea, sumámosles como que están solos. Pues entonces se lo quita el bebé. Al bebé, ¿cierto? Digamos que ese es un dicho que le dicen a Sí, uno que que es más fácil quitarle el dulce al bebé, ¿cierto? Pero para que ustedes lo relacionen a sus vidas cotidianas. Eh, ¿Qué es más fácil? Conseguir, voy a ponérselos así, ¿qué es más fácil? ¿Conseguir 1.000 pesos o conseguir 10 millones? ¿Qué es más fácil? depende también. Bueno, es más fácil conseguir 1.000 pesos, obviamente, pero depende. Es más fácil los 1.000 pesos, ¿cierto? Claro, yo puedo decir, no, pues yo voy a un banco, trabajo, ahorro, qué sé yo, pero me demoro más consiguiendo los 10 millones. Es como si ustedes ahorita a su compañero le dijeran, eh, no sé si me puede prestar 1.000 o 10 millones de pesos. Pues su compañero le dirá, yo le puedo prestar los 1.000 pesos y pues los 10 pues miramos, ¿cierto? Porque ahí sí como tú dices, depende, porque si yo no pago bien, pues no me los prestan. Pero haciendo la relación a este contexto que estamos trabajando, hablamos desde mientras menos, mejor. ¿Por qué mientras menos mejor para el radio atómico? Precisamente por eso. Porque mientras más pequeño, mayor va a ser su posibilidad de unirse a cualquiera de estos elementos. O sea, va a ser más pequeño. Por eso se lee de forma diferente. Y el último o la última propiedad periódica, la última que vamos a tener acá, voy a ponerla en negro, es la electronegatividad. Y la electronegatividad la vamos a leer, que no está escrita, de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Igual que la afinidad, igual que la energía de ionización. Pero básicamente la electronegatividad, que fue la última que escribí, es la más importante. ¿Por qué es la más importante? Básicamente porque es la que permite relacionar o estructurar los compuestos. Hagan de cuenta que en la vida real sería como ese algo que permite que las personas se unan. ¿Mm? ¿Qué es lo que hace que una persona esté con otra persona? ¿Qué es lo que hace que yo tenga amigos o amigas? Básicamente, además de no ser la electronegatividad específicamente, pero sí debe haber un algo, ¿cierto? Que era lo que mencionábamos anteriormente. Que tenga las mismas características, que le guste lo mismo, que comparta tiempo y no precisamente porque yo vaya a establecer una relación amorosa, por decirlo así, sino por el contrario, porque yo puedo establecer una relación general. Entonces la electronegatividad es la que le permite a los elementos generar esa relación. Si no hubiese electronegatividad, pues no podrían unirse entre los compuestos. Entonces, con base en esas propiedades periódicas que se los indicaba, son 6, pero solo vamos a ver 5, son digamos que fundamentales para establecer las relaciones dentro de los compuestos. No sé si haya dudas frente a las propiedades antes de pasar a la explicación ya con elementos. Profe, por mí no hay dudas, pero creo que no hay dudas, profe. Creo que iba a hablar alguien más, ¿no? Yo casi no entendí mucho. O sea, yo estoy poniendo aquí cuidado, pero Pero no entiendes muy bien la relación, ¿sí? no, profe, no, casi no entendí. Listo. Es que acá, digamos, lo que yo les estoy mostrando es una parte teórica, como el concepto general de cada propiedad. Igual ustedes en el taller pues van a tener que buscar esos conceptos. Pero algo importante, y se los decía a los niños de octavo la semana pasada, y también se los digo a ustedes, a mí no me gusta cantidad porque cantidad no significa calidad. A mí me gusta que sean concretos, que sean coherentes con lo que escriben. Así escriban 3 renglones, pero que esos 3 renglones me digan a mí qué es específicamente cada concepto, con eso soy feliz. Porque más que de pronto copiar y pegar, o de pronto copiar todo lo que aparece ahí, llenar el cuaderno o llenar
pues la actividad que se les está pidiendo es que ustedes realmente entiendan lo que se está trabajando. Entonces, cuando yo les pido a ustedes un concepto, no es que me llenen 20 hojas, o no es que mientras más grande y más cuadros deje, mejor va a ser mi nota, no. Por el contrario, tiene que ser algo concreto, algo específico, algo corto, que me dé a entender pues lo que se les está pidiendo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si yo hablo de electronegatividad, con máximo 4 o 5 renglones es suficiente. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta para la actividad que vamos a realizar pues con esto que estamos viendo. Esto que acabamos de ver, como les digo, es la parte teórica, simplemente es como para de pronto relacionar el concepto. Si yo les hablo de afinidad, si les hablo de energía, de radio, electronegatividad, es para que ustedes relacionen el concepto. Pero realmente, ¿cómo se aplica este concepto a la temática? Entonces, como les dije, simplemente vamos a ver una parte sencilla y la próxima, pues miramos cómo se relaciona con la configuración electrónica que estamos trabajando. Ustedes observan acá dos tablas. Esas tablas, pues yo las voy a llenar con elementos. Si no tienen tabla periódica, igual no importa, es para que ustedes se guíen frente a los elementos, frente a lo que hay y podamos hacer la relación de esas propiedades, que ahí sí es donde necesito que entendamos lo que estamos haciendo. Entonces, por ejemplo, yo acá coloco el flúor, que fue el que les dije. Por acá coloco hidrógeno. Por acá coloco potasio. Por aquí cromo. Y por aquí coloco plata. Bueno, voy a dejar boro acá. ¿La actividad en qué consiste? En que yo defina, de acuerdo a esas propiedades periódicas, quién tendría mayor afinidad, mayor electronegatividad, radio atómico, carácter metálico y energía de ionización. Entonces, voy a colocarlas acá. Voy a colocarlas en orden. Afinidad electrónica, así se representa. Afinidad electrónica. La otra sería energía de ionización. La otra sería carácter metálico, se representa así. La otra sería la electronegatividad. Y por último, me subo un poquito esto. Por último sería la energía de, radio atómico, que lo vamos a representar con la letra R y una A. O no, más bien lo voy a colocar, bueno, sí, así, radio atómico. Entonces, ¿en qué consiste la actividad o más bien la temática específicamente? Como les indicaba, en que yo pueda relacionar cada una de estas propiedades dentro de la tabla periódica. Normalmente las actividades de este tipo piden organizar de mayor a menor los elementos con base en, lo pongo acá para que no nos pasemos al otro lado, con base en dos puntos: afinidad, energía de ionización, carácter metálico, electronegatividad y radio atómico. Entonces, lo primero es identificar la afinidad electrónica, de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Entonces voy a trazarla acá. De abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. ¿Quién tendría mayor afinidad electrónica? ¿El flúor?
El flúor. ¿cierto? Flúor sería el de mayor carácter, perdón, que mayor afinidad electrónica tiene. ¿Quién seguiría? El boro. Boro. Luego, Hidrógeno. revisa bien, porque él está arriba, pero está muy atrás. Cromo. Plata, la plata. La plata. Ah, ok. Luego, El boro. Cromo, El cromo. cromo. Luego, potasio. potasio es mayor que hidrógeno. No, sigue hidrógeno. Hidrógeno y por último, Potasio. potasio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el potasio está más abajo que el hidrógeno y decimos que mientras más abajo y más a la izquierda, pues va a tener menor afinidad electrónica. Entonces, como el hidrógeno está arriba, por decirlo así, más arriba que el potasio, pues tendría mayor afinidad. Pasa lo mismo que el boro, está en la misma línea que el flúor, pero tiene menor afinidad que el flúor. ¿Quiénes fueron los dos que participaron? Brian Rodríguez y Juan Camilo Aguirre López. Rodríguez y Aguirre. Listo, 4 puntos para cada uno. Ahora miremos energía de ionización. Si miramos la energía de ionización, pues sabemos que es exactamente lo mismo que la afinidad. Entonces voy a ponerla en azul. Sabemos que también se lee de abajo hacia arriba, ¿cierto? Y de izquierda a derecha. Lo que quiere decir que mi energía de ionización se va a leer exactamente igual. El flúor va a ser mayor que el boro mayor que la plata mayor que el cromo mayor que el hidrógeno y el hidrógeno mayor que el potasio. Miremos ahora el carácter metálico. El carácter metálico, recuerden que lo leemos de manera diagonal. Entonces, va de arriba, que me quedó chueco, de arriba diagonalmente hacia abajo y de abajo hacia arriba. Pero ¿de qué depende que sea hacia arriba o hacia abajo? Lo que yo esté mirando. Si yo lo que estoy mirando es el carácter metálico, entonces leo la primera línea. Porque la segunda, o sea, esta amarilla que dice acá es para decir quién no es un no metal. Entonces, para no confundirnos, solo vamos a dejar una. O sea, esta, que va a representar el carácter metálico. O sea que mientras más hacia la izquierda esté y más hacia abajo, mayor carácter metálico va a tener. Entonces, si miramos esa flecha, no sé si la alcanzan a ver bien, la amarilla, ¿quién tendría mayor carácter metálico? ¿El potasio? El potasio, muy bien. Luego, La plata. la plata, ¿cierto? Porque independiente que esté a la derecha, está sobre la misma línea, o sea, está más abajo. ¿Quién seguiría? Flúor. Cromo. Cromo, ¿cierto? Este que tengo acá. Luego, El boro. el boro. Luego, El flúor. flúor. Y por último, Hidrógeno. hidrógeno. Entonces algunos dirán, pero ¿por qué el hidrógeno si está a la izquierda? Básicamente porque está a la izquierda, pero no hacia arriba. Fíjense que mientras más abajo esté y más hacia la izquierda, pues mayor carácter metálico. Pero mientras más hacia arriba esté, menor carácter metálico. ¿Por qué decimos que el boro, el flúor y el hidrógeno tienen un carácter metálico bajo? Porque son no metales. Y si son no metales, pues no van a tener un carácter metálico. ¿Por qué el hidrógeno está de últimas? Porque recordemos que el hidrógeno, no sé si se los explicaron antes en otro curso, si no, pues para que lo entiendan, el hidrógeno es un gas. Y si es un gas, pues no va a tener carácter metálico. ¿Listo? Y ya los últimos dos procesos, sabemos que la electronegatividad se leería igual que la afinidad y la energía de ionización. Entonces yo digo flúor
mayor que boro, mayor que plata, plata mayor que cromo, cromo mayor que hidrógeno y el hidrógeno mayor que potasio. Y el radio atómico, recordemos que es el único que se lee de forma contraria, es decir, voy a ponerlo en verde, de derecha a izquierda, miren, Y para abajo. y de arriba hacia abajo. Entonces, ¿qué podríamos decir nosotros para el radio atómico? Potasio, ¿Quién sería el mayor? Mayor con radio potasio, atómico. potasio o plata. Entonces empezamos con potasio. Voy a ponerlo en negro porque creo que el amarillo no se ve mucho. Potasio mayor que quién, frente a radio atómico. Miren cómo se lee. De arriba hacia abajo, de derecha a izquierda. O sea, el que más hacia la izquierda y más abajo esté, mayor radio atómico tiene. Plata o cromo. Plata. Luego, ¿quién seguiría? Cromo, ¿Quién seguiría? oro, Boro. ¿Y quién más? flúor y hidrógeno. ¿Qué observan ustedes? Que el carácter metálico y el radio atómico, voy a ponerlo acá en flechitas, es muy similar. O sea, si yo detecto, o más bien saco el carácter metálico, pues va a ser similar al radio atómico. Y la afinidad, la energía de ionización y la electronegatividad también van a ser iguales. O sea que si yo organizo bien la afinidad electrónica, la energía de ionización y la electronegatividad, será lo mismo. Y si organizo bien el carácter metálico, el radio atómico, será lo mismo. ¿Qué van a tener que hacer ustedes en la actividad que les voy a proponer para el siguiente taller? Yo les voy a colocar los elementos así en una tabla y ustedes van a tener que organizar esto. Y evidente colocar el concepto de cada uno. No será nada más. ¿Listo?